Buenas tardes, mi nombre es Jafet Sánchez, yo soy corresponsal de Economía en la agencia de noticias Infocel y para el portal de Sentido Común. Hoy tengo el honor de ser el anfitrión de este webinar, de esta plática que vamos a sostener sobre esta iniciativa de reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para regular o prohibir el outsourcing. Y en esta ocasión tengo el honor de que no solamente me acompañe un panelista como estaba originalmente planeado, que también nos va a acompañar otro. Entonces tengo el honor de presentarles a Pablo Noreña. Él es, es Pablo Noreña y Carlos Manuel Martínez. Ambos son socios en materia laboral y fiscal en la consultoría PricewaterhouseCoopers. Y pues bueno, ellos van a estar aquí tratándonos de ayudar a entender un poco por dónde va esta iniciativa de reforma, que pues ya está en la Cámara de Diputados, ya está siendo analizada, y pues vamos a estar viendo cómo se mueven las aguas, ¿no? En este tema. Bueno, antes que nada, Pablo y Carlos, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos y tratar de ilustrarnos un poco en estos temas que a veces son un poco complicados. Muchas gracias, Jafet, a tus órdenes. Gracias, Jafet, a la orden. Muchas gracias. Bueno, a la audiencia les recuerdo que pueden mandarnos sus preguntas por la caja de chat y con gusto nuestros especialistas las van a tratar de ir resolviendo durante la plática. Y bueno, antes de hacerle las palabras a nuestros invitados, me gustaría hacer una pequeña introducción a nuestra audiencia, que tal vez no haya tenido la oportunidad de seguir el tema tan detalladamente. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla, permítanme un momento. Ok. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, ya lo vemos. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos hasta este punto? El presidente López Obrador envió una iniciativa presentó una iniciativa de reforma el 12 de noviembre. Él la presentó durante su conferencia matutina, algo que fue sorpresivo para algunos. Y el presidente se basa en 3 argumentos principales para haber presentado esta iniciativa. Él dice que las empresas que se dedican al outsourcing o a la subcontratación, pues han abusado e incluso han dañado a los trabajadores en muchos aspectos, principalmente en el poco respeto a sus derechos laborales. Ese es el primer argumento que sostiene el presidente. Él dice que los patrones no registran bien a sus empleados y que por ello tienen una precarización del empleo, no se les respetan algunos derechos y esto influye en su pensión, por ejemplo, o que no se les permita un correcto acceso a los créditos como el Infonavit, etc. Y el segundo supuesto es que el presidente dice que hay un daño a la hacienda pública porque estas empresas se han coludido con, ¿cómo decirlo?, con las empresas factureras. Entonces, todo esto en su conjunto, el presidente sostiene que es un acto de corrupción y que pues no se puede tolerar. Entonces hay que tomar cartas en el asunto y por esto presenta esta iniciativa. Entonces, después de ello, esto fue la semana pasada apenas, el jueves pasado, los empresarios denunciaron que no fueron tomados en cuenta. Varios representantes de la iniciativa privada, como el Consejo Coordinador Empresarial, de Coparmex, de Concamín, pues dijeron que simplemente el titular del Ejecutivo no los tomó en cuenta en esta iniciativa y pues mostraron cierta preocupación por esto, ¿no? Y además denunciaron que pues los acuerdos que habían alcanzado en el Senado, porque hemos de recordar que el año pasado el senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, había presentado una iniciativa similar, pero en esa ocasión no fue aprobada la iniciativa y solamente quedó como eso, ¿no? El problema es que hubo varias discusiones en el Senado sobre esto y los empresarios y el gobierno lograron tener un acuerdo para ver qué querían las partes. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarles ahora sí, ¿qué opinan de ustedes de la iniciativa? ¿Cómo la vieron? ¿Les sorprendió? ¿Ya lo tenían previsto? ¿O qué fue lo que pasó para ustedes? ¿Cómo ven el panorama? Y si quieres, ahí yo te contesto.
Mira, la realidad es que es un tema que ha sido controversial y que ha venido trayendo pues, muchos, ahora sí que temas desde hace años, ¿no? E incluso la reforma laboral que tuvimos en 2012 buscó, pues ahora sí que regularizar o reglamentar todo el tema de la subcontratación o el llamado outsourcing para efectos, pues ahora sí que coloquiales. El punto aquí, como lo hemos venido, como tú lo mencionaste, hubo ya o ha venido ya presentando algunas iniciativas el Poder Legislativo para tratar de regularizarlo. Y yo creo que es algo que no podríamos ahorita tal vez definir a fondo o aclarar, pero lo que siempre se ha venido diciendo es tenemos un outsourcing legal y un outsourcing ilegal. ¿Y esto qué significa para la audiencia? Pues el que hay quien abusa del esquema y hay quien realmente lo aprovecha y lo necesita. Y hoy yo te podría decir a nivel legislativo el outsourcing no es malo, el outsourcing es necesario en algunos sentidos para poder operar negocios que tienen una necesidad de personal variable y que de alguna forma les da una flexibilidad. Ahora bien, el punto es el no abusar, es decir, que no se afecten los derechos laborales de los trabajadores, que no se abuse o se evada el pago de los impuestos inherentes a la nómina, es decir, contribuciones de seguridad social, impuestos estatales, etc. Entonces, hoy yo te podría decir, una sorpresa no lo es algo que ya se ha venido discutiendo, que ya se ha venido de alguna manera señalando que ahí tenemos un tema como sociedad, como país, como sistema, que sin embargo yo creo que se han venido instrumentando ciertas regulaciones que se han tratado de ejecutar y que bueno, todavía estamos en ese proceso de poder terminar de implementar. ¿Y a qué voy? Desde el 2012, 2019 tuvo una reforma laboral, se buscó tratar de acotar, tratar de regular y de tratar de fiscalizar de una mejor manera este esquema. Ahora, obviamente es un tema que siempre va a traer polémica por temas de que hay outsourcing que buscan tal vez no estar cumpliendo sus obligaciones patronales de una manera adecuada, ¿no? Entonces, de ahí que la iniciativa del Ejecutivo pues sea tratar de evitar que este esquema pues siga afectando la hacienda pública, que siga afectando a los trabajadores, pero como te lo comento, yo creo que no es algo generalizado, tampoco creo que hoy sea algo nuevo que tengamos en el escenario, ¿no? Ok. Y Carlos, ¿tú cómo viste esta iniciativa que presentó el Ejecutivo? ¿Qué te pareció? Mira, Yafet, yo creo que para entrarle al tema hay que recordar un poco la historia del outsourcing en México. El outsourcing en México, su figura llega cuando México cambia su ley restrictiva de 49% de capital extranjero y permite el 100%, sobre todo en la industria maquiladora, en la franja fronteriza. Las primeras empresas que vinieron eran las primeras que experimentaban. Ellas tenían miedo por sus activos en México, las historias de terror que habían escuchado en nuestro régimen laboral. Y por el otro lado, los trabajadores también tenían pavor de que las empresas que venían con capital extranjero pudieran huir del país sin liquidar sus pasivos. Normalmente las empresas que vinieron siendo maquiladoras tenían mucha precaución con el hecho de sus activos, porque sus activos no eran propios, eran activos de sus clientes.
Y en aquel entonces, estoy hablando final de los 70s, se empezó a instaurar un modelo en el que se constituían tres sociedades: la sociedad operativa, la sociedad con los activos y la sociedad con los trabajadores. Y eso fue una forma de medirle un poco el agua a la temperatura, al clima laboral cuando empezaron. Y vieron que funcionó muy bien. ¿Y por qué funcionó bien? Porque las empresas que empezaron a utilizar este régimen, que era un régimen moderno para sus tiempos y novedoso, eran empresas que tenían alto sentido del gobierno corporativo. Eran empresas que la PTU no les importaba porque ellos pagaban $7 la hora en Detroit y pagaban $1 el día en Ciudad Juárez. Entonces, se establecen, los trabajadores ven que son empresas que cumplen, que son empresas que incluso superan en prestaciones los mínimos de ley. Y tan llevable fue que de los finales de los 70s hasta los 2012, el outsourcing no llevó ninguna regulación, no hubo pleitos sindicales, no hubo reclamos de trabajadores, no hubo empresas golondrinas. Quienes utilizaban ese sistema lo usaban de una forma muy, muy responsable. ¿Cuándo empieza el problema? El problema empieza cuando hay gente que se pone viva y entonces se empieza a crear estas famosas empresas de servicios, de sociedades civiles, donde mete a todo el management para no pagar seguro social o para empezar a hacer deducciones no autorizadas. Ven que lo hacen y no pasa nada. Después empiezan a hacer lo mismo, pero con sociedades de trabajadores a través de fideicomisos, sindicatos, cooperativas. No pasa nada. Después se dan cuenta que pueden comprar facturas y empiezan a deducir IVAs que no les corresponden y no pasa nada. Y posteriormente empiezan a lavar dinero y no pasa nada. Y el boquete al erario público ya era tan importante que yo entiendo, y el gobierno tiene razón, en querer acabar con el mal outsourcing. Pero no te puedes llevar entre las patas al buen outsourcing. Ahora, sorpresa no es. Recuérdate que había una jurisprudencia ya que se conoció de unidad económica de marzo del 2012, en la que ya te decían que el trabajo no era objeto de comercio y que si tú tenías una empresa que se dedicaba a dotar de personal, entonces el patrón real era el contratante. Entonces, esa parte laboral estaba cubierta y entonces ahí nace el concepto de servicios especializados. Entonces, sorpresa no es, ya sabíamos que lo iban a regular. Ok. Y, a ver, y en este aspecto tú comentabas que llega entre los 70s y los 90s a México. Entonces, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, ha venido diciendo en varias entrevistas con varios medios de comunicación que el outsourcing también promueve la precarización del empleo. Entonces, que este también es un argumento para lanzar esta iniciativa. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ven ese aspecto? O sea, ¿es verdad que el outsourcing promueve esta precarización o simplemente ya es una tendencia mundial que podemos ver en varios países, no nada más en México? O sea, también un trabajador en Estados Unidos que percibe lo mínimo, pues no tiene una calidad de vida muy buena, que digamos, ¿no? Y en Europa, pues suele suceder lo mismo. Entonces, ¿cómo ven esto? ¿El outsourcing sí provoca esta precarización? ¿O qué opinan ustedes? El problema no son las pistolas, el problema es cómo se usan. Exacto. O sea, como comenta Carlos, mira, a nivel mundial el tema del outsourcing va a la alza. Hoy la mayoría de las empresas en Europa dice, a ver, imagínate una pirámide en donde el 90% de mi gente se dedica a la administración, se dedica a la operación, se dedica a muchos procesos que no son de innovación o de mejora de mi producto. Y el 5% sí. La mayoría de hoy de las empresas a nivel mundial lo que está buscando es darle vuelta a esa pirámide. Es decir, que el 90% de mi gente, de mi talento, de todo, se dedique a desarrollar mi negocio, a innovar, a crear nuevas ideas en mi negocio. Y el 5% se dedique a la operación, digamos, de la ejecución del proceso administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel mundial, eso está cambiando. Y obviamente nosotros como país, pues no somos ajenos a. Como ahorita comentaba Carlos, yo creo que el tema principal, y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar como sociedad, como país, y que obviamente
yo creo que el gobierno es lo que está buscando mejorar, es que no se utilice el esquema para ese detrimento de los trabajadores, para ese detrimento de la hacienda pública, sino más bien es tratar de buscar que ese mal manejo se inhiba, ¿no? Pero yo creo que el esquema como tal es necesario y es algo que hoy le permite a los negocios poderse manejar y operar de una forma eficiente. Ok. Y aquí me surge otra pregunta, porque en la iniciativa, en la parte que dice que van a cambiar ciertos artículos de la ley del Seguro Social, el gobierno sostiene que esta reforma va a permitir la competitividad de las empresas, que esto simplemente va a ser, como ustedes bien comentan, va a atacar al mal outsourcing, por así decirlo, que no va a afectar en general a todas las empresas. ¿Ustedes cómo ven esto? Porque hay algunos analistas que dicen, no, pues que claro que las va a afectar, porque pues imagínense una empresa, no sé, en el norte del país que tiene muchas, que se dedica mucho a la manufactura, pues ahora esta empresa pues ya no va a poder contratar a otra empresa para que contrate a sus empleados, va a tener que hacer todo esto ella misma. ¿Ustedes cómo ven esta parte? ¿Afectará la competitividad o todo se quedará normal? ¿Qué les parece esta parte de la iniciativa? Es que, ya Fe, tienes que pensar en sectores, o sea, en manufactura incluso hay diferentes modelos. En la en la manufactura internacional, por ejemplo, aunque tú tengas una empresa que produce un cierto producto electrónico, de cuando en cuando le llega una oportunidad de duplicar su producción por un periodo de 6 meses. Y su matriz va a dividir ese trabajo entre la planta de Brasil, la planta de México o la planta del Pacífico. Y si tú tienes la posibilidad del outsourcing, puede ser que tú le des ocupación al doble de tu plantilla por 6 meses. ¿Sí? Pero si yo tengo que crear una nueva entidad, tengo que calcular indemnizaciones, etcétera, esos trabajos se van a Brasil. Y es la misma empresa, ¿eh? O sea, las empresas, en ese ejemplo, las empresas cotizan entre sus subsidiarias internacionales para la asignación de contratos de abasto. Cuando yo tengo la posibilidad de utilizar un outsourcing con el que me pueda apoyar para hacer esas crestas de producción, pues seguramente voy a ser competitivo. Cuando no tenga esa flexibilidad, pues seguramente ese trabajo se va a ir a otro lugar del mundo, ¿no? Pero vaya, eso lo que pasa es que ese ejemplo probablemente es diferente a la construcción, no es diferente a la pesca. No puedes meter a todos los outsourcings a la misma canasta. El problema, yo creo que estamos de acuerdo en el fondo de la reforma. Los tiempos y los cómo creo que están un poco arrebatados. No un poco, bastante arrebatados. Ok. Y Pablo, ¿tú cómo ves esta parte de la competitividad en las empresas? ¿Afectará esta iniciativa? Mira, como comenta Carlos, yo creo que tendríamos que verlo por sector, porque hoy hay empresas que necesitan una fuerza laboral estacional, ¿sí? Es una fuerza laboral que es por temporada, hoy es Día de la Madre, Día del Padre, fin de año, etcétera. Y muchas veces se tiene que recurrir a este tipo de mano de obra por una temporalidad, por una estacionalidad. Entonces, si no se permite esa flexibilidad, pues definitivamente para una empresa la mañana, ¿no? No le permite poder operar en esos momentos que es necesario, ¿no? Entonces, yo creo que se debe de trabajar para que haya esa flexibilidad sin el detrimento de los derechos laborales de los trabajadores, sin una afectación a la hacienda, pero que sí se tenga eso. Y ahorita en la propuesta que se envió, pareciera que no permitiría esa flexibilidad, ¿no? Entonces yo creo que es lo que hay que valorar y que en su momento yo creo que el Congreso tiene que estar estudiando, ¿no? Perfecto. De hecho, justo nos acaba de llegar una pregunta, si me permiten, se las voy a compartir, hablando de este aspecto de la flexibilidad.
Dice que muchas firmas temen que terminar con el outsourcing va a restar esta flexibilidad en la contratación del personal. Y algunos ven lógico que cuando se termine esta flexibilidad, pues muchas de estas empresas migren a esquemas ilegales. ¿Qué opciones tendrán las empresas para no sufrir por este aspecto? Porque hay algunos que sostienen que incluso va a terminar beneficiando esta iniciativa a los esquemas de las empresas factureras, porque van a proliferar. Entonces, ¿ustedes cómo ven esta parte? ¿Qué opciones tendrán las empresas para no ser víctimas de este aspecto? No sé, Pablo, si quieres que contestas o doy mi... No, y luego, si quieres, lo comentamos juntos. Miren, la realidad es que yo creo que mientras más restrictivo sea, pues sí pudiera incitar a que algunas empresas se movieran al tema de la informalidad o al tema de la ilegalidad, ¿no? Aquí lo que obviamente nosotros creemos es, no es tan fácil que un empresario diga, bueno, ya se acabó la formalidad y me pase a un esquema Claro. informal. Lo que va a pasar es que va a tener que evaluar de una mejor manera su forma de hacer negocios, su forma de operar, y va a tener que buscar un esquema que le ayude a eso, ¿no? Obviamente, si no hay esa flexibilización, pues yo creo que sí pone en un predicamento al empresario formal, al empresario que ejecuta su proceso de una manera apegada a ley. Y entonces, pues obviamente eso pues sí pudiera afectar su forma de operación. ¿Qué esquemas yo veo que pudieran hacer? Pues obviamente tratar de aprovechar ahora sí que todos los nuevos esquemas que hoy se están generando derivado de toda esta pandemia, temas de digitalización, temas de nuevos esquemas de negocio y de operación, pero definitivamente hay una reinvención de todo esto en su conjunto, ¿no? O sea, temas laborales, temas digitales, temas fiscales, Claro. tendrán Ok. que dar este valor. Creo que mucho va a decir cuando den las reglas de registro al registro de empresas especializadas. O sea, la misma ley o la misma reforma deja una ventana para el registro de empresas especializadas. Entonces, el hecho de cómo su documente, obviamente sin simular, y de acuerdo a las reglas que se emitan, pudiera tener creo que hay opciones para hacerlo en una forma correcta. Segundo, aquellos modelos que dio la reforma del 2012 que no se usaron porque hay muchas partes en donde no da seguridad los contratos a prueba y los contratos de temporalidad, no se han usado porque todavía carecen de algunas prácticas que le dieran sustento, pues esas se van a tener que pulir. Y seguramente esas van a aliviar un poco la carga. Pero por otro lado, yo creo que tienen que tener mucho cuidado, porque ahora, en el tiempo post-pandemia, donde las empresas, y hace rato hablábamos de los semáforos, abren y cierran con mucha facilidad, o sea, el que pueda haber un outsourcing legal con una población de trabajo flotante que pueda estar emigrando en diferentes tipos de trabajos sería excelente, no más que ahora va a ser ilegal. Por la otra parte, con lo que hay que tener cuidado es que desde que descubrimos el home office y el teletrabajo, también puedes pensar que aquellas empresas que daban servicios administrativos, pues te lo pueden dar y ahora a lo mejor no necesariamente en México, ¿no? O sea, tú puedes, o sea, hay hay muchas opciones que considerar, ¿no? Y si la complicas Claro. mucho, pues hay servicios en todo el mundo. O sea, cuando hablamos de competitividad, sí va a haber competitividad, pero no necesariamente toda a favor, ¿eh? Claro, ok. Y entonces, en este aspecto también me gustaría abordar otro tema que ha sostenido el presidente o que ha venido mencionando como otro argumento. En reiteradas ocasiones dice que el outsourcing provoca que en diciembre las empresas despidan a su personal. Entonces, si nosotros vemos las gráficas del IMSS, pues se las voy a poner para que el público la pueda ver. Ahorita un momento. Entonces, permítame. Ok. Entonces, el presidente
aquí está la gráfica, la pueden observar ahí. Entonces, esta es literalmente la gráfica que pusieron ese día durante la presentación de la iniciativa. Y esto aquí podemos ver 3 años, o sea, el 2018, lo voy a poner acá, 2018, 2019 y 2020. Entonces, el presidente sostiene que esta caída de empleos en diciembre, como vemos, tenemos una tendencia ascendente en agosto, septiembre, octubre, y luego entre noviembre y diciembre cae. Y si esto lo vemos ya en un término más amplio, en los últimos 15 años siempre hay hay una caída en el empleo en diciembre. Entonces, ¿ustedes creen que el outsourcing promueva esto de que caiga el empleo en diciembre? Porque el presidente dice que las empresas corren a sus empleados para no darles las prestaciones que de ley les corresponden, como el pago de aguinaldo, cosas por el estilo. Entonces, los corren en diciembre y después en enero, febrero, marzo, los vuelven a recontratar y es por eso que nosotros vemos en la gráfica cómo cae en diciembre y después empieza otra vez a recuperarse el mercado laboral en los primeros meses del siguiente año. ¿Ustedes cómo ven este argumento del Si tú presidente? terminas una relación laboral en diciembre, estás obligado a pagar los proporcionales. O sea, eso no te ahorraría los proporcionales del año ni te privaría de tu derecho a la PTU. Creo que ahí el tema, de nuevo, hay que ser un poquito menos invasivos. La respuesta está en controlar el mal outsourcing. Esas pueden ser maniobras del mal outsourcing, pero el problema no está en matar al bueno, el problema está en castigar al malo. Ok. Y Pero Pablo, ¿tú cómo no me ves? causa, a mí correr a alguien el día 30 no me causa ningún ahorro, más que quitarle un día a sus proporcionales. Ok, Ahora, si no ok. le pago, es un acto ilegal. Si hay un acto ilegal, pues habría que perseguirlo, no perjudicar a los que sí cumplen, ¿verdad? Sí, yo coincido con Carlos, el tema de esa gráfica es el outsourcing ilegal, pero no todo el outsourcing está en ese esquema. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Ok, ok. Y bueno, entonces aquí tenemos otra pregunta que me pareció interesante. Nos comenta la audiencia, ¿existe el riesgo de que empresas que no pueden pagar nóminas quiebren con la prohibición del outsourcing? ¿No resultaría esto contraproducente para que el gobierno que quiere tomar estas medidas para recaudar más? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues si las empresas tenían ahorros mal habidos por utilizar mal outsourcing, sí es probable y es que quiebren y es probable también que se lo merezcan. La cuestión es, si las empresas usaban outsourcing cumplido, pues no tendrían por qué tener una variación, importante. Hay variaciones de competitividad, hay variaciones de crestas, hay variaciones de especialidad, porque tú no puedes tener todas las especialidades. O sea, una de las razones válidas del outsourcing es que yo no puedo ser excelente en todos los ramos de actividad de mi empresa. Por eso uso empresas especializadas. Y por otro lado, en mi libertad que me da el artículo 5, mi libertad de trabajo, tampoco me puedes obligar a mí a correr en lo personal sin subcontratar todos los procesos. Pero vaya, si yo usaba outsourcing bueno, voy a tener la carga administrativa, pero no necesariamente voy a tener un diferencial de costo. Si yo utilizaba outsourcing ilegal y me lo quitan, pues sí voy a tener algunos problemas, pero los que tenga van a ser muy merecidos. Sí, Ok, yo coincido, o sea, el tema es, yo creo que los que se verían afectados es todos aquellos negocios que vivían del no pago de impuestos, ¿no? O sea, no tanto por la forma de operar, sino que vivían de la evasión fiscal. Y yo creo que eso estaría claro que serían los afectados principalmente. ok. Y bueno, aquí acaba de llegar otra pregunta que me parece también interesante. ¿Creen que esto podría dar pie a una reforma de gran calado a la ley laboral para flexibilizar las formas de contratación en el país? ¿O qué les parece? Esas ya están, nomás hay que pulirlas, no se usan por desconfianza. O sea, el trabajo por temporada, o sea, trabajos particulares, ya están. Nada más que, o sea, los trabajos por tiempo determinado, por la historia, como se han manejado, por lo difícil que es que no te pidan la prórroga de un trabajo de tiempo determinado, los hace poco viables. Pero el trabajo por hora,
el trabajo por temporada, el trabajo, pero ya están. Ya están. Sí necesitan, cuando se incluyeron en la reforma del 2012, bueno, de inmediato se notaron las lagunas y por las lagunas no se ha usado. Creo que, o sea, el script ya está en la ley, hay que pulirlo y hay que atreverse a usarlo. Y la autoridad y los trabajadores, pues también tendrán que aprender a usarlo sin abusar, porque eso va a crear un círculo virtuoso. Pero pensar yo en alguna reforma más moderna que el 2012, pues lo vería difícil. Es realmente pulir lo que ya está, como una alternativa de relief, ¿no? En 2012 se incluyó o se reguló el contrato de prueba, se incluyó el contrato por temporada, se incluyó el trabajo por hora, no por día, sino por hora. Pero como dice Carlos, no han sido aplicados. ¿Y por qué? Por falta de reglas, por falta o por miedo a utilizar eso. Y obviamente pues ha sido derivado de todos los antecedentes que hoy tenemos en los litigios laborales. Pero yo creo que eso se pudiera explorar, perfeccionar y podría darle esa flexibilidad que necesitamos, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, cambiando un poco de tema, sabemos que ahorita la reforma está siendo analizada por la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué papel ustedes creen que pueda jugar el Congreso en este aspecto? Porque los tiempos ya son muy cortos. De hecho, en la iniciativa plantea que el decreto, una vez que se apruebe, entra en vigor al siguiente día. Entonces, ¿cómo ven esta posición del Congreso? ¿Creen que pueda jugar como contrapeso a la iniciativa del Ejecutivo? Porque, bueno, pues ya tenemos varios ejemplos de que el presidente ha logrado poner una presión innecesaria en las instituciones. Tenemos el ejemplo de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, con la consulta que terminaron aprobando para la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes, en donde los abogados decían, no, pues es que esta consulta no va a pasar, pero ni de chiste, porque es inconstitucional. Y al final, pues terminó pasando. Y el ejemplo más reciente, pues es la desaparición de los 109 fideicomisos. Entonces, ahí el Ejecutivo, pues, puso una presión extra a las instituciones y se terminó realizando lo que solicitó. Entonces, ¿ustedes cómo ven en esta iniciativa? Porque pues, ya los empresarios denunciaron que pues, no los tomaron en cuenta. Y entonces, ¿ustedes creen que se pueda realizar otro foro de parlamento abierto para pues, poder hacer alguna modificación? O ya de plano, pues mejor le decimos a los empresarios que se vayan preparando porque pues la iniciativa va como va y listo. ¿Cómo ven esa parte? El calendario de parlamento abierto ya está programado. La reforma tiene muchas áreas de oportunidad, incluso algunas en beneficio de la productividad, otras considero yo que en beneficio del propio gobierno, porque yo no veo, por ejemplo, el hecho que haya una vacatio legis para entre la fecha que tome vigor y la fecha en la que se creen las reglas, se crea el registro y saber si tus proveedores se registraron o son registrables o no, es un periodo de espera de 10 años en la oscuridad. Pero te doy algunos ejemplos y creo que la sensatez debe de operar. Yo espero que las cámaras y nuestros colegios de profesionistas logren crear en beneficio del ciudadano y en beneficio del propio gobierno alguna conciencia, porque tú te puedes imaginar una empresa que tiene insourcing, outsourcing, que tiene 12,000 trabajadores, que llegue el 2, no una sola empresa, que llegue el 2 de enero con 11,000 altas y bajas al Seguro Social, y eso lo multiplicas, creo que el número de empleados en compañías de servicio son 4 millones, ¿no? Entonces yo quiero ver si el sistema del seguro va a poder, con estos ciudadanos que quieran cumplir, pueda procesar y mantener esas 4 millones de solicitudes. Y ese es nomás un tema.
Porque en el otro, cuando todas las empresas entreguen sus informes trimestrales con el contrato, salario, pago de Infonavit y pago de seguro, trimestralmente al seguro y cuatrimestralmente al Infonavit, y luego también se lo den a su contratista, ¿quién va a guardar toda esa información? Y estamos hablando de datos personales. ¿Quién los va a custodiar? Imagínate que tú tengas una empresa donde tengas 700 proveedores y que los 700 te manden la información de cumplimiento de cada uno de sus trabajadores. ¿Dónde la guardo, compadre? ¿Cómo lo organizo? ¿Y cómo la cuido? Porque además me la van a dar por Ministerio de Ley. Está bien, pero si a mí se me pierde, ahí te encargo, ¿no? Entonces, hay mucho que verlo. O sea, la intención, como te digo, el fondo probablemente es bueno, la forma, el timing, no tanto. Y creo que hay muchos temas de operación que tanto al ciudadano como para el gobierno puede ser una gran carga. Y creo que no necesitas mucha visión para detectarlo. Y yo espero que en este ejercicio que se haga en el Parlamento abierto, aunque algunos no tengan muchas ganas de oír, y cuando pase al Senado, que normalmente hace un poco más de contrapeso, prospere la prudencia. En su caso, yo creo que las empresas deben estar, y sí, lamentablemente es una inversión que tienen que hacer, tienen que estar jugando con los escenarios y un plan de reacción, porque reaccionar a terminar. Y fíjate, hay un tema bien importante. Cuando pensamos esto, todo el mundo piensa en el insourcing. Pero ya te consideraste tú como proveedor de servicios cuando tu cliente te diga, no, compadre, ahora con la nueva regla, pues tú eres servicio especializado, ve, regístrate y además mándame la información confidencial de tu nómina. Y ahora, y mis 700 proveedores, no estoy hablando de insourcing, tengan que hacer lo mismo. Pues vamos a empezar a jugar Monopoly de pagos de seguro social. ¿Quién los guarda? O sea, hay temas y hay que estar preparados. Aunque quisiéramos cumplir al día primero, difícilmente vamos a poder. Hay que estar preparados, tener un plan de contingencia y un plan de gestión para vivir esta etapa. Bien importante. Y en la experiencia, yo creo que el Congreso sí ha podido ser un contrapeso o ha podido analizar todas las propuestas que se le han presentado, ¿no? Entonces, consideraría que sí habrá un análisis prudente y responsable del lado del Congreso para evaluar el efecto y en base a eso, pues, definir lo que más convenga. Como dijo Carlos, yo creo que en el fondo yo creo que todos de acuerdo, el tema es el timing y la forma. Entonces yo creo que eso es lo que se va a discutir en ese Parlamento abierto y yo pensaría que eso es lo que va a dominar en la respuesta del Congreso. Ok. Y bueno, hay algunos otros analistas que consideran que el gobierno también se va a ver afectado por por esta misma iniciativa, porque pues muchos trabajadores, por ejemplo, del Banco del Bienestar están ahorita construyendo estas sucursales para que la gente pueda ir a cobrar algún apoyo social que reciba del gobierno. Pues están contratados bajo estos mecanismos. Entonces, ¿creen que eso también pueda repercutir en las mismas dependencias de gobierno? Ya una propuesta del senador Monreal en el tema también de específicamente hablar de los empleados y de las contrataciones federales. Yo espero, Jafet, que en este ejercicio se sopese ese efecto, y porque aquí hablando de las oportunidades de defensa o no de los contribuyentes que quieran, no los que quieran evadir la ley, los que quieran cumplir, van a estar impedidos de hacerlo en un periodo tan corto y con reglas. O sea, el hecho es, entonces, a partir de enero, mi pago a las empresas de servicios son no deducibles, y los deduzco dentro de 10 meses cuando ya la registren, o si son deducibles. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, todo mi universo de proveedores va a estar en la nebulosa hasta que den las reglas de registro, apliquen y saber si lo registraron o no. Y mientras mi deducción, mi acreditamiento de IVA, o sea, crea una inseguridad jurídica tremenda
y creo que es el elefante en el cuarto. Y esa, digo, aunque el Congreso es muy grande, ahí deben de ver el elefantito, ¿no? Claro. Y, Pablo, ¿gustas agregar algo en este asunto? Bueno, sí va a ser un tema que se tiene que valorar para todos los proyectos. Obviamente, el sector gobierno le aplica un apartado A y el apartado B al sector privado y obviamente pues tendrá que considerarse todo eso dentro de este esquema, ¿no? O de esta... Perfecto. Muy bien. Pues bueno, no sé si gusten agregar alguna reflexión final antes de que vayamos cerrando la conversación. No sé si tengan algo más que añadir. Pues yo por mi parte, como lo hemos comentado, esperaría que opere la sensatez. Ujú. Creo que entiendo la inquietud y entiendo la desesperación de la administración por terminar con la defraudación. Yo creo que la opción de la eliminación total del outsourcing no es el mejor camino, es un acto desesperado, pero no es el mejor camino. Por mucho tiempo y hasta hace menos de un mes, en algunos foros públicos, la Secretaría del Trabajo había hablado de matizar el artículo 15, Ujú. 15A, se había hablado de dar algunas reglas, se había hablado de crear un registro, no para, o sea, así que no para todos, sino un registro del buen outsourcing para combatir el malo. Este, lo ideal sería que regresáramos a ese punto que es mucho menos invasivo. Y la realidad es que el trabajo es combatir al malo, no acabar con todo. O sea, es una medida demasiado extrema. Yo quisiera pensar que la sensatez va a operar. Hay otras iniciativas, como tú sabes, hay otra iniciativa que presentó Acción Nacional recientemente, pero Ujú. pues también guardaditas, también están la que estaba ya dictaminada en el Senado y había otra en diputados. El tema se pudiera abrir, el hecho de que esta sea la más reciente, pues no la hace necesariamente la única. Ok. Y esperemos que el Parlamento, que haya oídos para el Parlamento abierto y que no se convierta esto en una guerra de bandos, se convierta en una guerra por México. Claro. Estamos saliendo de la pandemia, necesitamos flexibilidad, necesitamos conservar los empleos. Y sí va a haber competitividad, como te digo, pero hay competitividad con el mundo, ¿eh? No es in-house el tema. Claro. Pablo, ¿alguna reflexión final que quieras compartirnos? Pues como lo comentaba Carlos, yo creo que la flexibilidad es necesaria para la operación de cualquier negocio. Y yo creo que mientras se cuiden los derechos laborales y se cumpla con todas las obligaciones fiscales, el esquema es válido y se puede. Y hoy es una tendencia mundial y yo creo que como país podríamos estar, eh, pues ahora sí que alineándonos a todo eso. Obviamente es un reto para nosotros el combatir a ese outsourcing ilegal o a ese abuso al esquema, pero yo creo que sí es posible, nada más hay que encontrarle bien los cómo, ¿no? Perfecto, claro que sí. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Pablo, Carlos, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros y ayudarnos a ver un poco más, un panorama un poco más amplio, ¿no? En este tema. Y bueno, pues a nuestra audiencia los invitamos a que a que nos sigan en Infocel, perdón, y en Sentido Común. Ahí siempre compartimos este material que les puede interesar, tanto artículos, entrevistas, podcasts, etcétera. Y pues ahí vamos a seguir tratando este tema del outsourcing que pues al parecer no nos va a dejar descansar hasta el 31 de diciembre. Así que pues veremos en qué termina esta película. Y pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un excelente fin de semana.